Vamos con más de Tras la Huella, el programa de los Tigres de Aragua. Vamos a revivir otro momento importante. Vamos a disfrutar de la dinastía tigrera a través de la sección Haciendo Historia. Hoy recordamos la temporada 2001-2002. En esa temporada, los Tigres jugaron su primera final en 10 años. Roberto Zambrano fue nombrado el más valioso, conectando 19 jonrones y empujando 39 rayitas. Pedro Castellano conquistó el premio Regreso del Año. Víctor Zambrano salvó 14 partidos en igual número de oportunidades entre la eliminatoria y el round robin. Los Tigres de Aragua establecieron un nuevo récord de jonrones en una campaña con 85, dejando atrás la marca de 73 que tenía el equipo Gavilanes durante el campeonato rotatorio de la temporada 53-54. El encargado de romper la marca fue Roberto Zambrano el 19 de diciembre ante el derecho Travis Triskill del Caracas. Los protagonistas de ese récord de jonrones fueron Roberto Zambrano con 19, Michael Ryan con 10, Juan Rivera con 9 para la calle, Oscar Salazar con 8, Rafael Álvarez, Derrick Gibson y Pedro Castellano con 7, Miguel Cabrera con 5 jonrones, Ryan Bolfi y Wickleman González con 4, Rubén Salazar y Gabriel Torres con 2 y Eduardo Ríos con un jonrón. Un total de 85, récord para un equipo en una temporada de béisbol venezolano. El picheo también fue importante para llegar a esa final. Los zurdos Steve Randolph y Juan Carlos Pulido con 5 y 4 triunfos respectivamente. El derecho Jason Simontacci con efectividad de 3.06 y 2 victorias durante el round robin. Y la ya comentada actuación del cerrador Víctor Zambrano. Los Tigres jugarían la final contra Navegantes del Magallanes y la perderían en 5 encuentros. Aquel equipo turco que contaba entre otros con Robert Pérez en calidad de refuerzo y con Joan Santana entre su staff de abridores. Y así hemos recordado la temporada 2001-2002 en la sección Haciendo Historia. Para ustedes, en Tras la Huella, el programa de los Tigres de Aragua. La cuarta victoria consecutiva para los Tigres en la octava semana del torneo llegó en Valencia. Los aragüeños vencieron por segundo día consecutivo a Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez, esta vez con marcador de 7 carreras por 5. Una vez más, Lastings Miles no le tuvo ningún tipo de cariño al Magallanes. Volvió a sacar la bola en Valencia. Clave también fue el doblete barrebases de Héctor Jiménez para el triunfo número 25 de los Tigres en la campaña. La victoria fue para Víctor Moreno, acumulando 40 triunfos con el uniforme de los Tigres. Y el juego salvado para Francisco Butó, haciendo historia, alcanzando los 80 salvados para empatar el récord de la franquicia. Y se colocó junto al nombre de Richard Garcés. Bastante contento, ¿no?, por el logro obtenido y bueno, esperando que las cosas sigan saliendo mejor de lo que están saliendo. Y qué más que puedo pedirle a Dios, sencillamente que me dé salud y que me siga dando las oportunidades para seguir lanzando y dándole victoria al equipo. Bueno, mira, si Dios me da salud y me mantiene en mi brazo sano, yo creo que voy a poder dar un poco más de eso, pues. Pero principalmente, bueno, le pido a Dios, como lo dije anteriormente, le pido salud y que la organización Tigres de Aragua me siga dando la oportunidad. Bueno, mira, que sigan apoyando al equipo, que asistan al estadio y que, bueno, apoyen en todo momento, sea malo o bueno. Y ahora recordemos momentos estelares de la defensiva aragüeña. Ellos agarran con garra.
Ellos agarran con garra. Bien amigos, y así nosotros llegamos al final de otro capítulo de Tras la Huella, el programa de los Tigres de Aragua. Recuerden visitar nuestra página en internet, está muy completa, totalmente remozada para esta campaña, www.tigresdearagua.net. Nuestra cuenta de Twitter es @traslahuella1. En nombre de Dani Montenegro en la cámara, Darcis Lucena en la producción y Leonervis Flores en la edición y montaje, César Arriba les dice hasta la próxima semana, cuando regresaremos con más emoción y toda la cobertura de la campaña 2011-2012 con los Tigres de Aragua en cualquier lugar de Venezuela.